ya... Ocultar esto, vale. Vale. Vamos a ver un poco lo que vamos a ver en esta clase, ¿vale? Vamos a hacer tocar dos temas de introducción que tienen que ver con el coronavirus y con las funciones, con las matemáticas más de una forma generalizada, y luego vamos a repasar las funciones lineales o funciones afines, y luego vamos a hacer una pequeña introducción a las funciones cuadráticas. Lo primero es que me ha hecho mucha ilusión ver que desde más sitios y desde otros lugares, pues también se están utilizando las matemáticas para luchar contra el coronavirus. Aquí el matemático Edu, que es también de Logroño, Edu Saez de Cabezón, que tiene un canal de YouTube que se llama Derivando, en el que habla de matemáticas, nos explica qué se está haciendo desde el Comité Español de Matemáticas y las funciones las aplicaciones que tienen las matemáticas para predecir y para montar modelos y para muchas otras cosas, y que se están utilizando a día de hoy para luchar de una forma complementaria contra el coronavirus. Aquí tenéis el link y os lo dejaremos debajo del vídeo. Luego, novedades. Bueno, muchas provincias han pasado hoy, lunes 18 de mayo, a la fase 1. La Rioja sigue en la misma, pero bueno, ya las zonas urbanas más grandes, que son Madrid y Barcelona, son las que todavía siguen en la fase 0, y algunas áreas sanitarias de Castilla y León. Esto lo vamos a tener que ir viendo cada semana, pero lo que sí que ha sido novedad más gorda esta semana, como dicen aquí, hay novedades, pues es que el miércoles pasado se ha publicado la primera edición del informe de seroprevalencia. ¿Qué es eso de la seroprevalencia? Pues bueno, es una palabra que yo hace una semana tampoco la conocía, o sea, que estamos aprendiendo aquí todo sobre la marcha. La seroprevalencia sería algo así como la inmunidad que como población se ha ido adquiriendo, ¿vale? El estudio se ha realizado entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, y es el que aparece ahí, ¿no? El Estudio Nacional de Seroepidemiología de la Infección por SARS-CoV en España. Os dejamos también un enlace aquí abajo a un vídeo del doctor Iván Moreno que lo explica bastante bien, lo que es la seroprevalencia y cómo ha afectado a las diferentes áreas de España, que lo vemos aquí en el mapa. Ha sido muy irregular la afección del virus por provincias y también entre zonas urbanas y rurales. En el mapa vemos que las provincias con el color azul más oscuro son las que más seroprevalencia han conseguido, o sea, más inmunidad han conseguido, y el color clarito las que menos. Por irnos a los extremos, van desde un 1,4 de la población de la región de Murcia hasta un 14 en el caso de Soria. En el caso de La Rioja estamos en un 3,3 de la población que ha desarrollado anticuerpos contra COVID-19, ¿vale? Contra el virus SARS-2. En resumen, es un 5% de la población española. Había unas estimaciones previas de que íbamos a lograr un 15, y realmente con todo lo que hemos pasado solo se ha alcanzado un 5% de inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay un 5 inmunizado, hay un 95% de la población no inmunizada. Y mientras no se encuentre vacuna, tenemos coronavirus para rato, para meses o para años en los que tenemos que acostumbrarnos a convivir con situaciones pues que nos modifican, ¿no?, nuestros hábitos de vida. Venga, pues seguimos. Ahora ya volvemos un poco más a los temas más de clase y a repasar un poco esas funciones que son necesarias, ¿no?, para luego ir complejizando cada vez y llegando incluso hasta poder utilizarlas en modelos contra estudios contra pandemias, ¿no? Las funciones lineales, o también llamadas funciones afines. Repasamos un poco la fórmula más sencilla, que es siempre la variable y es igual a
la x multiplicada por un factor m, que es el que se conoce como pendiente, y un factor n, que es la ordenada en el origen. O sea, es el punto donde se cruza al eje y. O sea, cuando la x vale 0, cruzamos el eje y en este punto. Y aquí vemos 4 ejemplos. El más simple, que es y es igual a x, en verde; en azul, y es igual a menos x, igual a 2x en rojo, y menos x más 3. Esto, si lo vemos reflejado en el plano, pues lo vemos reflejado así, ¿vale? El y es igual a x es el que marca desde el tercer cuadrante hasta el primero, pasando a 45 grados. El azul sería el perpendicular. Y, por ejemplo, cuando hablamos del caso de la pendiente, la recta de color rojo, que tiene el doble de pendiente que la anterior, vemos que es más empinada, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la pendiente. Y en el caso, por ejemplo, de la recta amarilla, que es menos x más 3, vemos que es paralela a menos x porque tiene la misma pendiente, pero sin embargo tiene un más 3, es decir, que cuando la x vale 0, en el eje de la axis corta en el punto más 3. Vale. Por poner esto un poco, esto es un pequeño regalo, Zaka, si quieres aquí, por si no había quedado claro este ejercicio, lo hemos tratado, ¿no? Porque este caso este caso que poníamos de las camas del hospital se podría representar con una gráfica. Es decir, las 18 camas que tenemos en el día 0 pasarían a ser 17 camas el día 2, porque se libera una, cada 2 días se libera una, ¿no? Y queríamos saber cuántas camas quedarían libres el día 14 y qué día quedarían libres, o sea, quedan 0 camas ocupadas, ¿no? Vale. Bueno, esto no sé si se llega a ver bien, que si no, bueno, os lo pasaremos en PDF también. El día 0 tenemos 18 camas, ¿no? Y entonces, cada día, o sea, cada 2 días que pasan, se reduce una, ¿no? O sea, menos una cama cada 2 días. Menos una cama, que es lo que representa el eje y los días, que son lo que representa el eje X. Entonces, la Y, por una regla de 3, se calcula como decir, pues de la misma manera que una regla de 3, multiplicamos la X por menos 1 y lo dividimos entre 2. Y de esa manera, menos 1 por X entre 2, hallamos la pendiente de la recta, que en este caso sería menos 1/2. Entonces, como sabemos que el número de camas al inicio es 18, por tanto la coordenada en el origen es 18, ya obtenemos la función, que es la pendiente menos 1/2 por x más 18. O 18 menos 1/2 por x. Y de esa manera, con esa fórmula, podemos hallar las camas que quedarían libres, o sea, que quedarían ocupadas el día 14, que serían 11, o el día que la I, o sea, el día que las camas ocupadas serían 0, que es cuando la I sería 0, ¿vale? Entonces sería el día 36. Vale. Esto, que lo hacemos de una forma muy simplificada, si nos vamos a un gráfico que ya dimos de las hospitalizaciones en La Rioja, pues vemos que se puede asimilar a una función también. Un determinado tramo de la progresión de la enfermedad se puede asimilar a una recta. En este caso eran la recta azul, las camas en total, y la línea amarilla, las camas de UCI, ¿no? Si nos centramos solamente en la azul, vemos que el día 5 de abril había ocupadas 420 camas y el día 5 de mayo había 120 camas. Es decir, se han liberado 300 camas en 30 días, con lo cual la pendiente sería menos 10 camas por día, ¿no? Cada día que pasaba se liberaban 10 camas. Entonces, la función que representaría esto de una forma simplificada sería esta, ¿no? Menos 10x más 420, que serían si consideramos que el día 0 es el día ese, 5 de abril, ¿no? Y cuando las gráficas no son rectas, pues bueno, pues aquí pasamos a introducir brevemente lo que son las funciones cuadráticas.
Vale. Si os acordáis, esto también tiene que ver con los polinomios que vimos cuando todavía no nos habíamos tenido que venir a casa, ¿no? Los polinomios eran sumas de monomios con diferentes grados, ¿no? En el caso de la función cuadrática más estándar, la sintetizamos así. Es un coeficiente multiplicando a x cuadrado, otro coeficiente multiplicando a x y un término independiente. Pero claro, no hace falta siempre que todos estos, que todas estos monomios estén completos. Como por ejemplo, una función cuadrática puede ser y es igual a x cuadrado, sin término independiente y sin factor o sea, sin monomio de grado 1, ¿no? Siempre que tengan a partir de un cuadrado, pues ya son funciones cuadráticas. También podría haber grados mayores, pero de momento vamos a quedarnos con las funciones que multiplican, cuyo monomio de mayor grado es el cuadrado. Entonces, de estas cuatro que veíamos, se pueden ver aquí representadas en cuatro representaciones gráficas. Como esto es muy lioso, y ya lo veréis con detenimiento, vamos a ir una por una a ver los casos principales. En el caso cuando la y es igual a x cuadrado, que no tienen términos independientes, vemos que cuando la x es 0, 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, la gráfica pasa por el origen de coordenadas. Cuando la x es 0, la y es 0. ¿Y qué pasa cuando la x es 1? Pues nos vamos al punto A, ¿no? Cuando la x es 1, 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces la y es 1. Pero aquí ya vemos que esto empieza a crecer en cuanto nos pasamos ya a la siguiente unidad, ¿no? Cuando la x es 2, la y ya es 2 al cuadrado, es 4. Y cuando pasamos al 3, 3 al cuadrado es 9. Y vemos que cada vez crece más rápido. Estas funciones nos pueden acercar más a comportamientos epidemiológicos como el que se ve representado en la curva, que es la progresión que representaba el crecimiento de casos antes de que se decretara el confinamiento, incluso las semanas posteriores, ¿no? Si vamos a mirar otro ejemplo, de función cuadrática, en este caso, con el signo negativo delante de la x al cuadrado, vemos bueno, que es otra vez una parábola, pero esta vez, en vez de la parábola con forma de copa, esta tiene forma de montaña, ¿no? Y quiere decir que tiende a infinito. O sea, cuando x es cada vez más mayor, pues la y es menor, ¿no? Es decreciente en las dos partes de la y. Y también tiene un término independiente que es más 3. Entonces, el primer punto a hallar siempre es cuando la x vale 0. Cuando la x vale 0, la y vale lo que vale el término independiente. Entonces, aquí vemos que este máximo, este corte del eje de y se produce en el término independiente en 3, ¿no? En el punto A, que es x igual a 0 y igual a 3. Cuando la b es igual a... O sea, cuando la x es igual a 1, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 3 nos da 2, ¿no? Y así poco a poco vamos representando todos los puntos y configuramos esa parábola. Hay que tener en cuenta que cuando son funciones de x al cuadrado, hay que tener en cuenta que todos los números negativos de la x, al elevarse al cuadrado, se convierten en positivos. Entonces, al ser siempre positivos la x al cuadrado y ponerle un signo por delante, por ese sentido, siempre va a tener la i, bueno, esto creo que no lo explica muy bien, pero la i va a tender a ser negativa siempre, ¿no? Como se ve, digamos, a partir de aquí, ¿no? A partir del punto C, que ya es -1, o ya es -6 y cada vez menor. Vale,
Pues nada, aquí ahora van a ir los 5 ejercicios de este capítulo 3. He intentado dejarlos bastante sencillitos y que los comentaremos si tenéis dudas, porque tampoco los voy a explicar aquí, creo que vienen bastante bien explicados. Uno más sencillito, otro en estas mismas gráficas que comentábamos. Esta ya es un poquito más también incluso de desarrollar por escrito para reflexionar sobre las funciones. El ejercicio 4 es de dibujar una gráfica cuadrática sacando previamente una tabla de valores, explicar qué es una función cuadrática y por qué. Y el último ejercicio, que es ya relacionado un poco con el tema del COVID, que se basa en un escenario de un posible rebrote dentro de unos meses. ¿Vale? Intentáis hacerlo y si hay cualquier duda, pues tenemos el Telegram, que igual también dejamos aquí, aquí debajo del vídeo el enlace para que podáis instalároslo y preguntar las dudas directamente. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos. A ver.